Hoy nos vamos a meter con un concepto que, aunque no lo parezca, está por todos lados, desde la geometría más pura hasta la seguridad de una planta química. Se llama mapeos compuestos. Suena bastante técnico, ¿no? Pero van a ver que la idea central es sorprendentemente simple. Para entenderla, vamos a pensar en esto no como un problema, sino más bien como una receta. A ver, cuando uno ve una expresión como esta, lo primero que piensa es, ¿qué problema matemático tan intimidante? Pero, ¿y si le damos la vuelta? Si lo miramos no como una ecuación, sino como una serie de instrucciones, como una receta, vaya, para transformar algo en otra cosa completamente diferente. Y es que, al final, esa es la clave de todo. Las funciones más complejas, esas que usan los ingenieros para describir el mundo, casi siempre se construyen combinando otras mucho más simples. Es como en la cocina, se juntan ingredientes básicos para crear un plato súper sofisticado. Pensemos, por ejemplo, en una línea de ensamblaje. Cada estación hace una tarea muy simple. Un giro por aquí, un estiramiento por allá, un pequeño movimiento. Pero al final de la línea, la suma de todos esos pasitos da como resultado un producto final complejo. Bueno, pues en matemáticas, los mapeos compuestos son exactamente eso. Ok, para ver esto en acción, vamos a hacer algo interesante. Vamos a desarmar una de las herramientas más poderosas en este campo, el mapeo bilineal. O sea, vamos a espiar su receta secreta para que vean cómo una fórmula que parece complicada en realidad es una secuencia de pasos muy, muy sencillos. En papel, formalmente, un mapeo bilineal es esto: el cociente, la división, de dos expresiones lineales simples. Pero, la verdad, no nos quedemos solo con la fórmula. Lo que de verdad importa es para qué sirve. Es como una pieza de Lego fundamental para transformar figuras y para analizar sistemas complejos. Y aquí viene lo bueno, la gran revelación. Esa fórmula que parecía tan intimidante se reduce a solo 3 pasos, uno después del otro. Primero, un mapeo lineal que agarra la forma, la estira, la rota y la mueve. Después, un mapeo de inversión que, para que nos entendamos, la voltea como si fuera un calcetín. Y al final, otro mapeo lineal para los ajustes finales. Así de simple. Y este diagrama de flujo lo deja clarísimo. A ver, sigamos el camino. Empezamos con una línea recta. El primer mapeo lineal la mueve de sitio. Y ahora fíjense en la división. Si la recta, después de moverla, pasa por el origen, la inversión la deja como una recta. Pero, si no pasa por el origen, la inversión la convierte en una circunferencia. El último mapeo lineal ya solo la acomoda en su lugar final. O sea que, siguiendo la misma receta de 3 pasos, una simple recta se convierte o en otra recta o en un círculo. Totalmente predecible. Bueno, ya vimos el mapeo bilineal. Ahora, para que se vea bien el poder que tiene esto de encadenar mapeos, vamos a ver un ejemplo distinto, con otra receta, esta de 2 pasos. Vamos a ver cómo esta cadena de comandos puede transformar por completo una figura súper simple. Nuestro punto de partida no podría ser más básico, una línea vertical en el plano, justo en la posición x igual a 4. Nada más, una línea recta. Primer paso de la receta, aplicamos un mapeo cuadrático. Y así como un mapeo lineal mueve y estira, el cuadrático, que eleva la entrada al cuadrado, tiene el poder de doblar las cosas. Agarra nuestra línea recta y ¡pum!, la curva hasta que se convierte en una parábola perfecta. Pasamos de lo recto a lo curvo en un solo movimiento. Ahora el segundo y último paso de la receta, un mapeo lineal, que ya conocemos. Este mapeo le va a hacer 3 cosas a la vez a nuestra nueva parábola. La va a rotar en el plano, la va a encoger haciéndola más estrechita y finalmente la va a desplazar a una ubicación completamente nueva. Y listo. Aquí está el resultado final. Esa línea vertical con la que empezamos ahora es esta parábola, con una forma distinta y en una posición totalmente nueva. Este es el poder de los mapeos compuestos, transformar lo más simple en algo complejo, pero de una manera controlada y predecible. Hasta ahora hemos jugado con formas, ¿verdad? Con líneas, parábolas. Ahora vamos a ponernos serios y llevar esta idea de predecibilidad a un campo donde es literalmente un asunto de vida o muerte, la ingeniería de seguridad. Imaginen que estamos en una planta química. Miren ese tanque. Mantener la temperatura exacta ahí dentro es crucial. Si se desvía un poco, el producto puede salir mal. Si se desvía mucho, puede ser muy peligroso. Para evitar eso, se usan los lazos de control automático. Miren, funciona así. Un sensor, ese que dice TT, está todo el tiempo midiendo la temperatura. Le manda esa información a un controlador, el TC, que la compara con la temperatura que debería tener.
Si hay alguna diferencia, el controlador le da una orden a la válvula para que deje pasar más o menos vapor. Todo esto en automático, para mantener el sistema estable y seguro. Y es justo aquí donde todo lo que hemos visto se conecta. El concepto de mapeos compuestos es la base matemática que garantiza que estos sistemas industriales tan complejos no fallen de una forma catastrófica. Y esta es la pregunta del millón, ¿no? ¿Cómo es posible predecir si un sistema va a ser estable o si se va a salir de control de forma peligrosa? Obviamente no se puede simplemente construirlo, encenderlo y cruzar los dedos. Se necesita una forma de probarlo antes. La respuesta está en una herramienta matemática increíble llamada criterio de estabilidad de Nyquist. Esta prueba usa un mapeo, muy parecido a los que vimos antes, para transformar las características del sistema en un gráfico, en una curva especial como estas que vemos. Y todo el secreto sobre si el sistema será estable o no está escondido en la relación de esa curva con un solo puntito crítico, el punto -1. La regla es súper visual. Fíjense en la tabla. Si la curva que genera el mapeo, como la azul, no rodea al punto -1, el sistema es estable, seguro. Pero si la curva sí rodea ese punto crítico, como la roja, el sistema es inestable y potencialmente peligroso. Así de claro, las matemáticas predicen el futuro del sistema. Y como dice la fuente, esto no es solo teoría académica. El diseño de estos lazos de control es una responsabilidad enorme para un ingeniero, y estas herramientas matemáticas son la base para poder hacerlo de forma segura y eficiente. Y así, de alguna forma, cerramos el círculo. Empezamos con una receta matemática para doblar una línea y terminamos con una herramienta que predice la seguridad de toda una planta industrial. Esto nos deja con una pregunta fascinante, ¿no creen? ¿Será que las mismas matemáticas que transforman figuras abstractas son también las que al final del día nos mantienen a salvo?